grabar. Listo, chicos, estamos grabando, ¿ya? El tema de hoy son anomalías cromosómicas, entre las cuales tenemos las anomalías numéricas, estructurales y la microdeleción, ¿de acuerdo? ¿Qué son las anomalías cromosómicas? Son alteraciones, ya, que se dan en los cromosomas por diferentes factores. Entre estos están la edad de las personas, está la exposición a radiaciones, medicamentos, efectos tóxicos de algunas sustancias, también factores genéticos, ¿de acuerdo?, que se pueden dar. Actualmente se ha visto que hay muchas anomalías cromosómicas también relacionadas al clima, ¿de acuerdo?, y también al carácter de las personas. Bien, por ejemplo, hoy día estaba hablando con el grupo de embriología de primer semestre sobre algunas cositas de estos de los cromosomas y vimos el tema del carácter de las personas. Está muy de moda eso de decir el carácter tóxico, ¿no? Que es tóxica, que es tóxico, todo. ¿Sí? Y se ha determinado que la actitud y carácter de las personas es heredable, ¿ya? Entonces, esa actitud tóxica que le decimos actualmente a una persona que es muy insegura, muy controladora, molestosa, todo eso, ¿sí? Se ve que está relacionado con algunas alteraciones genéticas. Bien, entonces, no se olviden, hoy en día los tóxicos y tóxicas tienen factor genético, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver un poquito ahora, vamos a desarrollar. Obviamente, el contenido del tema es bastante amplio, ya, y bastante largo, pero lo vamos a resumir de tal manera que sea entendible, ¿sí? La siguiente semana, tenemos todavía la semana 12 y 13 de evaluaciones, vamos a tratar de profundizar un poquito más esto, y también este viernes, ¿de acuerdo? Ya hemos solucionado algunos problemas académicos, entonces el viernes ya vamos a pasar eh, de manera más frecuente, ¿bien? Entonces no nos olvidemos el tema de las anomalías cromosómicas, ¿bien? Dentro de las anomalías cromosómicas, ¿sí? Tengo que hablar primero de lo que son las anomalías numéricas. ¿A qué me refiero con una anomalía numérica? ¿Sí? Es cuando en un cariotipo, ¿ya?, se identifica, ¿sí?, que un par de cromosomas, ¿de acuerdo?, ha cambiado su cantidad. Puede ser en menor cantidad, se llama monosomía, cuando hay uno solo. En este caso solamente le estoy mostrando cómo sería una monosomía en otro lado. Estos son los X y Y, ¿no?, que son únicos, ¿sí? Pero estos que vienen en pares, ¿de acuerdo?, cuando está uno solito, se llama monosomía, ¿de acuerdo? Cuando hay tres, se llama trisomía. Esas son las más frecuentes, ¿de acuerdo? Entonces, monosomía y trisomía. ¿Por qué? Otras anomalías cromosómicas numéricas, ¿sí?, que haya 4 cromosomas, 5 cromosomas, no son compatibles con la vida, ¿de acuerdo? Entonces, no tuviéramos por qué sacar un cariotipo de esos individuos, porque obviamente no llegaron a nacer, ¿verdad? Entonces, eso es importante recordar. Entonces, cuando a un individuo le falta uno de los cromosomas de un par, ¿sí?, se conoce como una monosomía. Y entonces, cuando tiene uno solito, ¿sí? Cuando tiene más, se va a llamar trisomía, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las anomalías numéricas. ¿En qué etapa se puede dar el tema de las anomalías numéricas? ¿Ya? Tenemos dos tipos de divisiones, ¿ya?, que son la mitosis y la meiosis, ¿sí? En la mitosis lo que estamos haciendo es aumentar la cantidad de cromosomas, ¿no? Primero se duplica el ADN, ¿ya?, y va a aumentar la cantidad de cromosomas. En algunas circunstancias puede haber un exceso de material genético, ¿de acuerdo? Entonces los genes, los cromosomas aumentan en mucha cantidad, ¿sí? Y ahí pueden haber más cromosomas. ¿Ya? En otros casos, ya durante la mitosis o la meiosis también, ¿sí?, la división de las cromátidas, ¿sí?, no es de manera organizada, ¿sí? No llegan a dividirse. Entonces, a un lado va a ir una menor cantidad que al otro lado. Habíamos visto el anterior tema, ¿no?, cómo iba de 46, se volvía en 92, ¿no? Esos 92 obviamente se agrupaban en pares, y otra vez 46 pares, otra vez se multiplicaba y otra vez se iba dividiendo. Pero había una etapa, por ejemplo, una trisomía numérica característica, que es el síndrome de Down, ¿no?, que en una de las divisiones, a un lado ya no iban 46, iban 47, ¿verdad? Entonces, esas alteraciones, esos momentos de falla que existe en la naturaleza,
¿sí? Actualmente se sabe que pueden estar condicionados en la mujer, por ejemplo, por la edad de la mujer, porque sabemos que al nacimiento la mujer va a nacer con todos los óvulos que va a necesitar para toda su vida, ¿no? Entonces, cuando ya se haga mayor, los últimos óvulos que tenga ya son mayores también, ¿no? Estarían desgastados, ¿sí? Lo que no sucede en el varón, porque el varón día tras día va produciendo espermatozoides nuevos, ¿no? Entonces, se ve que la edad de la persona sí influye. Ahora, también en un 20%, ¿sí? La parte del varón también puede producir esto, pero es un 20% en personas muy mayores, ¿no? Y como saben, en los adultos mayores varones, ¿sí? La actividad sexual relacionada con el funcionamiento de la próstata, por ejemplo, la libido disminuye, ¿de acuerdo? Disminuye. Entonces, que un viejito embarace a una mujer ya puede ser muy esporádico, no es algo muy común, ¿de acuerdo? ¿Sí? Obviamente tuviera que haber otros factores de por medio, ¿ya? Pero cuando una mujer ya mayor de 40 años se embaraza, ¿sí? Hay el riesgo de que tenga anomalías numéricas, ¿de acuerdo? Porque recuerden, la mitosis, no, pero la meiosis tiene una etapa en la que se detiene, ¿no? En la metafase 2 de la división, de la segunda división meiótica, está detenida hasta que ingrese el espermatozoide y recién completa su ciclo, ¿no? Entonces, una mujer que tiene 42 años, sus últimas ovulaciones van a estar en esa fase de la meiosis que se detiene ahí, ¿no? Ya ingresa el espermatozoide, se fecunda, ¿sí? Y va a continuar su proceso de replicación. ¿Sí? ¿Qué es lo que replica? La cantidad de ADN, ¿no? Entraron 23 cromosomas masculinos más 23 femeninos, ¿sí? Entonces, ahí se juntan, ya tienen 46, tienen que duplicar su ADN para volver a producir la mitosis y dar origen al nuevo ser, ¿no? Dividir la otra célula más. Ya, entonces, siempre tengamos en cuenta que la edad influye. Bien, actualmente también se ha visto de que los factores como medicamentos, radiaciones, sustancias tóxicas, todo, pueden inducir a esto, que en un momento la mitosis y la meiosis no se dé de manera adecuada. Bien, ¿está entendido lo que es las anomalías numéricas? Bien, Samira o Guillermo, No, le decía, sí, doctor, está entendible. ya, Noelia, Noelia Zuñagua, bueno, Noelia no está. Ahí estás, Noelia. Perdón, doctor, recién estoy saliendo de la universidad y estaba corriendo a mi casa. Estoy ya llegando, pero Ah, ya. Bien. ¿Sí? Gloria Mamani. Gloria. Axel Flores. Sí, doctor, sí lo Bien. entendí, perdón, no podía activar mi micrófono. Ya. A ver, Noelia, dime qué son las anomalías numéricas. Las anomalías numéricas. A ser, doctor. Ay, perdón, se me acordó, iba a decir, volviendo a mi casa. Perdón, doctor. Ya. Axel, ¿me puedes decir qué son las anomalías numéricas? Sí, doctor. Bueno, para empezar, son las que están presentes al momento antes de concebirlo. Estas van a estar tipo asociadas y se muestran solo con un cromosoma, como usted explicó en el caso del X o en el Y, ya que son pares. Y también son afecciones que se conocen como trisomías en algunos casos. Ya. A ver, ¿quién más puede responder? Gracias. Bueno, vamos a avanzar. ¿Sí? No se olviden de ese concepto. Ya las anomalías numéricas, ¿sí? Cuando tenemos mayor o menor cantidad
de cromosomas, ¿de acuerdo? Los cromosomas siempre deben estar en pares, van de 2 en 2, ¿ya? ¿Sí? Entonces, la bisomía es normal. La monosomía, cuando hay un hito, o la trisomía, cuando hay 3, eso es anormal. ¿Sí? Entonces, cuando digo numéricas, me estoy refiriendo a lo que es la carga cromosómica, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan cuando la anterior clase les había hablado, bueno, no la anterior, hace unas 2 o 3 clases, les había hablado de lo que es la dotación cromosómica, ¿no? Uno. El otro era la estructura cromosómica, ¿no? Y el otro era la carga genética, ¿sí? Les había dicho que la dotación cromosómica se refiere al número de cromosomas que existe dentro de una célula, que lo normal era 46 cromosomas, ¿no? ¿Ya? De los cuales estos se agrupan en 23 pares, ¿sí? ¿Ya? De los cuales 22 son autosomas y un par es sexual. Entonces, dotación cromosómica es la cantidad de cromosomas. Cuando hablo de anomalías numéricas, ¿sí? ¿Qué está mal? La dotación de cromosomas. ¿Ya? No está la cantidad adecuada de cromosomas que debería tener. ¿De acuerdo? Entonces puede tener 47 cromosomas. En ese caso habrá alguna trisomía en algún lugar. ¿Sí? Lo más común y representativo es la trisomía del par 21. Bien, o también habrá una monosomía. ¿De acuerdo? Entonces ya no tendrá 46, tendrá 45. ¿No? Y normalmente las monosomías no son compatibles con la vida. Y sobre todo si se dan en algún tipo de cromosomas. Bien, cuando hablo de la estructura cromosómica, me refiero a que los cromosomas tienen que tener una forma determinada, ¿sí? Cuando son haploides, están formados por una sola cromátida, ¿ya? Tienen un brazo largo, un brazo corto, ¿sí? ¿Ya? Pero cuando son diploides, están formadas por dos cromátidas en forma de unas X, ¿de acuerdo? Como se ve acá, ¿no? Entonces tienen dos brazos cortos y dos brazos largos, ¿bien? Entonces, eso se llama la estructura, cómo está estructurado el cromosoma, ¿sí? Y cuántos genes hay dentro de cada cromosoma, ya eso es la carga genética, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos genes? Eso es importante recordar, porque cuando veamos microdeleciones vamos a ver que el problema está en la carga genética. Bien, entonces no nos olvidemos. Primer concepto, anomalías numéricas. ¿Qué afecta? La dotación de cromosomas. Hay más o menos cromosomas en un cariotipo. Bien, cuando voy a hablar de anomalías estructurales, ¿de acuerdo? Ya me estoy yendo a la estructura del cromosoma, ya no me estoy yendo a la cantidad de cromosomas, ¿sí? Tengo que entender que son varias estas anomalías estructurales. Bien, dentro de las cuales las representativas, ¿sí? Son las duplicaciones. Bien, ¿qué es lo que pasa en una duplicación? Se está duplicando parte de la estructura de un cromosoma. ¿De acuerdo? Como vemos acá. De esta cromátida, ¿sí? Esta parte de la estructura ya se duplicó y se vino acá. ¿De acuerdo? Esto no debía existir. ¿Sí? Se duplica y se viene acá. Entonces, ya le está cambiando la estructura a la cromátida. ¿De acuerdo? La cromátida normal debía ser así, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Este segmento se duplica y se viene acá. Entonces, esto ya se hace más largo. Si esta parte tuviera que dar origen, digamos, a los dedos, y acá tengo más dedos, entonces la malformación va a ser una polidactilia, ¿no? El niño va a nacer con más dedos, ¿de acuerdo? Entonces, es importante recordar que la duplicación puede condicionarte a esas formaciones. Otro tipo son las translocaciones. ¿Qué es una translocación? Se refiere ya cuando se transfiere una parte de un cromosoma a otro cromosoma. ¿De acuerdo? Cuando un pedazo de un cromosoma se va a otro. ¿Bien? Y eso habíamos visto en la anterior vez, que hay un síndrome, ¿no? Dentro de lo que es el Down, el síndrome de translocación robertsoniana, ¿no? Entonces, en este síndrome, ¿qué es lo que sucede? Una parte de un cromosoma se va a otro y este queda como suelto. ¿Qué dice? Se refiere a una parte, se transfiere una parte de un cromosoma a otro cromosoma. Hay dos tipos principales de translocación, ¿ya? Uno, que es la translocación recíproca, ¿sí? Que es el intercambio de segmentos de dos cromosomas distintos. ¿De acuerdo? Entonces, un cromosoma
14 con un cromosoma 21, ¿ya? Son distintos, pero pueden intercambiar partes. Es una translocación recíproca, ¿sí? Y una translocación reversioniana, ¿sí? De un cromosoma entero se ha unido a otro centrómero. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿sí? ¿Qué tipo de translocación sería esta? Esta sería una recíproca, porque es una parte nomás de un cromosoma. ¿De acuerdo? En cambio, la reversioniana, todo un cromosoma, o sea, toda una cromatida se ha ido al otro lado. Bien, entonces esa es una gran diferencia, ¿sí? Y eso es pregunta de evaluación. Dentro de las anomalías estructurales por translocación, ¿no? Indique cuál es la característica de la translocación recíproca, ¿no? La característica es que una parte simplemente del cromosoma se ha ido a otro cromosoma. Y la característica de la translocación reversioniana es que todo un cromosoma o toda una cromátida se va hacia otro cromosoma. ¿Bien? Tenemos el tema de las inversiones, ¿sí? Cuando se invierten estructuras que debían tener, no se olviden, todos los cromosomas, ¿ya? Tienen una estructura establecida, tienen un orden determinado, ¿sí? Cuando esto se invierte, ¿ya? Cuando este orden cambia, obviamente, como tienen que relacionarse uno con el otro cuando se vuelven diploides, ¿ya? No va a haber esa relación adecuada. Imagínense que acá tenía que formar cabello, ya, digamos, a ver, estos son dientes y dientes. Aquí es cabello y cabello, pero aquí me sale cabello y uñas. Entonces, este gen con este gen no se va a corresponder. ¿De acuerdo? Ha habido una inversión. Está dentro de su mismo cromosoma, ¿sí? Pero los genes están invertidos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Este segmento ha girado prácticamente. ¿De acuerdo? Eso es una inversión. ¿Sí? ¿Qué dice? Una parte del cromosoma se ha desprendido y reinsertado. O sea, en un proceso determinado, esta parte se soltó del resto del cromosoma, ya, pero se ha vuelto a unir, pero se unió al revés. Se giró y se unió de esa manera. ¿Sí? Pero, como decía, se unió en la dirección inversa, ¿no? El resultado del material genético comparado con el otro lado va a ser diferente. ¿De acuerdo? O no va a mantener la estructura que debía mantener. ¿De acuerdo? Si tengo cabeza, cuello, tórax, abdomen, pies, y esto se gira, entonces los pies me aparecen aquí arriba, ¿no? Entonces la estructura cromosómica ha cambiado, no está normal. Eso se llama inversión. ¿Bien? La delesión, ¿sí? La delesión es muy diferente a lo que vamos a ver enseguida, que son las microdelesiones, ¿ya? Se refiere a que se pierde o se elimina una parte del cromosoma. ¿De acuerdo? Como pueden ver acá, el cromosoma original era de este tamaño, de esta forma, ¿sí? ¿Qué pasó? Esta parte del cromosoma se pierde, se elimina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo queda? Ya queda una cromátida, un cromosoma haploide más pequeño. O sea, varias partes, bastante carga genética se ha perdido en esta situación. ¿Sí? ¿Por qué puede producirse la delesión? ¿Por qué creen que se puede perder una parte de la carga genética? ¿Por qué llegan a desaparecer estos genes? A ver, ¿quién me contesta? Consumo de Doctor, sustancias. A ver, levanten la mano, por favor, si no nos vamos a pelear. A ver, chicos, levanten la mano. Guillermo, ¿estaba por hablar? ¿Alguien? sí, doctor. A ver, Guillermo. Eh, en primera, más que todo, lo que puede afectar puede ser lo que es el consumo de ciertas sustancias tóxicas o Sí, también exposición a cierto tipo de radiación. correcto. Sí, todos los factores que habíamos visto, sí, pueden llegar a afectar a estas alteraciones estructurales. No se olviden, ¿ya? Son moléculas prácticamente, ¿no? Que son muy sensibles a los cambios de temperatura, a los cambios de radiación, todo. Ya entonces son diferentes los factores que podrían afectar. Gracias, Guillermo. ¿Sí? Por ejemplo, hoy día escuchaba de una doctora, estábamos haciendo una conversación y hablábamos de las tortugas marinas, ¿de acuerdo? Y en ese artículo que
que la doctora leyó, ¿sí? Indica que el sexo, el género de las tortugas marinas depende de la temperatura, ¿ya? Del clima. Cuando hace más calor, ¿sí? Van a nacer más tortugas hembras, y cuando hace más frío, pues van a nacer más varones, digo, más machos, ¿de acuerdo? Ya, entonces, y como hay ahora un calentamiento global, se ha visto de que la población de tortugas hembras ha aumentado, ¿de acuerdo? Aumenta bastante la población de tortugas hembras, entonces ya no hay tortugas machos, por lo tanto no hay fecundación, ¿ya? Y la población de tortugas empieza a disminuir. ¿Qué puede pasar en un futuro? Puede haber una mutación en la cual las tortugas hembras ya no necesitan de las tortugas machos, ¿ya? Para poder reproducirse, ¿de acuerdo? O que las tortugas macho, cuando están en el huevo, ya cambien su forma y se adecúen a también generar tortugas machos en días de calor o en temporadas de calor. Entonces, como se dan cuenta, los cambios de temperatura, el clima, todo eso también afecta a esto, ¿ya? Pues, ¿qué puede haber? Puede pasar que haya una inversión de un segmento cromosómico, que haya duplicación, que haya una pérdida, una delección. Esto de la delección es bastante frecuente, son síndromes frecuentes que se dan, ¿ya? Y que puede presentarse eso, ¿bien? Los anillos, ¿sí? Si bien no está mostrado acá, ¿de acuerdo? Que vamos a decir que estos anillos, ¿sí? Se forman cuando un segmento de acá del cromosoma se suelta, se divide, y en vez de unirse a otro cromosoma o a su mismo cromosoma, ¿sí? Forma un anillo, un circulito, ¿de acuerdo? Y eso, aunque no crean, se transmite de manera hereditaria, genética, ¿sí? Que dice, una parte de un cromosoma se ha desprendido y forma un círculo o un anillo. Esto puede suceder con o sin pérdida de material genético, ¿de acuerdo? Puede ser que ese anillo se desprenda, digamos, de acá, y este segmento se vuelve un circulito, ¿ya? Entonces puede ser que no se pierda el material genético ahí, va a seguir. Pero obviamente, cuando se trata de gametos, por ejemplo, que suceda eso, tuviera que haber el otro gameto que también tenga otro anillo, ¿no? Y que entre ellos puedan formar algo. Pero normalmente, como no sucede eso, entonces se puede producir anomalías, ¿sí? O puede producir incompatibilidades con la vida. Muy bien. ¿Está entendido lo que son las anomalías estructurales? A ver, Noelia, ¿ya llegó a su casa? Hola. Sí, doctor, ya estoy, ya Ah, entré ya. bien, Noelia, dime, ¿qué son las anomalías estructurales? Em, Perdón, doctor, no le escuché. Ay, Ya, disculpa, recién he entrado. ya. Helen Palacios. Sí, doctor. Helen, ¿qué son las anomalías estructurales? Pero bueno, en sí se van a dividir en tres, lo que son las duplicaciones, las translocaciones y las inversiones, pero por ejemplo, las anomalías estructurales como las más comunes se podría decir que son las síndromes por ejemplo, el síndrome de Down, la síndrome de Patau, síndrome de Edwards, Ya. y ¿El eso Down creo. es estructural? Ujú. El Down. ¿El síndrome de Down no es numérico, Helen? Brandon. Jonathan Gutiérrez. Doctor, el síndrome de Down. Jonathan.